busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros. El caso Palma Salamanca tiene al menos 3 elementos de análisis que han capturado el interés general. La autoría del asesinato, la legitimidad del crimen al senador Guzmán por su papel en dictadura y la existencia de un Estado de Derecho al momento de la condena. A mitad de semana, TVN mostró un audio del interrogatorio de Palma Salamanca entonces, en donde él relata con lujo de detalles el operativo, incluyendo la cantidad de disparos que él hizo a escasos metros del senador. Fueron varios días de interrogatorio y no se puede saber con exactitud qué sucedió allí, pero al menos esa parte no da señas ni de apremios ni de una confesión forzosa. En consecuencia, sobre la autoría del crimen, a estas alturas casi no hay dos voces. Sobre la legitimidad del asesinato, habrá siempre personas que sostengan que a ese tipo, como lo nombra Palma en el audio, había que matarlo. Los hechos, afortunadamente, indican que esta idea no cunde en Chile y que cuesta encontrar una justificación para atentar contra la vida de una persona. Y eso sin contar con que el blanco era un senador de la República y en democracia. La declaración de Gabriel Boric, por tratarse de un militante de izquierda, nos ayuda a zanjar este punto. Yo tengo la peor opinión de Jaime Guzmán, pero eso no significa que tenga que matarlo, dijo. La tercera idea, quizás la más discutida por estos días, la existencia de un Estado de Derecho que diera garantías de un juicio justo. Habría que decir que al fallo ocurrió 3 años después de las elecciones libres y a 2 de la instalación del gobierno de Patricio Aylwin, cuyo ministro de Interior ha dicho recientemente y ha dado fe de la independencia con que contaban los tribunales para juzgar. Pero más allá de eso, y acudiendo a la lógica básica, valdría preguntarse entonces, ¿para qué se hacían juicios en los primeros años de la democracia si el Estado de Derecho no era tal y la justicia no daba el ancho? ¿No será que ese argumento más bien resulta hoy funcional para desacreditar la condena a Palma Salamanca? De lo contrario, tendríamos que revisar todas las condenas de esos años. Un país como el que queremos no juega a confundir estas cosas. Y el Estado de Derecho no se reconoce o se niega según nos guste o convenga un fallo. Los fallos se respetan, como el reciente en contra del general Cheire en el caso Caravana de la Muerte. Existe el derecho a apelar, pero también el deber de respetar los fallos. Gracias por venir al Informante. Nació en Viña del Mar el 6 de febrero de 1987, diagnosticado de niño con déficit atencional, fue seleccionado nacional de voleibol durante su época escolar, voluntario de Un Techo para Chile por 6 años, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Entre 2010 y 2011 fue presidente de la Federación de Estudiantes de su universidad. Su par de la fecha fue Camila Vallejo, ambos líderes del movimiento estudiantil por la gratuidad, cofundador de su partido, Revolución Democrática. Lleva 2 periodos en el Congreso, fue reelegido con la votación más alta del país, uno de los autores del proyecto de ley para rebajar la dieta parlamentaria, hincha de la U, fanático de los juegos Catán y Ataque, aficionado fotógrafo, siempre ha querido escribir una serie de televisión de ciencia ficción, reconocido su bromance con su par del movimiento autonomista Gabriel Boric. Hoy en El Informante, el diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson Drago. Giorgio, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Bien, pues, por favor, asiento, muchas gracias. Oye, todos esos datos que estuvieron ahí el equipo de la producción. Hay algunos más complejos que otros. El ser hincha de la U, por ejemplo, pero no es tema que nos convoque esta noche. El tema fue de ayer ese tema. Estamos muy así. Hoy día fue más el fútbol argentino que también quedó. Exactamente. A propósito de lo internacional, si fueras a París y le ofrecieran tomarse un café con Palma Salamanca, ¿aceptaría? A ver, después de todo el revuelo que ha generado una conversación, lo pensaría más de 2 o 3 veces. Pero creo que lo estuve analizando bastante y creo que hay que humanizar la conversación y el diálogo sin perjuicio de las opiniones que se tengan. O sea, yo escuché las mismas palabras de la introducción, Gabriel Boric refiriéndose en términos duros y como sin justificar de ninguna manera lo que fue el crimen de Jaime Guzmán después de haberse juntado. Por lo tanto, no creo que el hecho de conversar con alguien te haga cómplice de ningún tipo de situación como se ha querido sugerir. Y creo que de manera
políticamente intencionada. Entonces, una cosa es el diálogo, otra cosa es, por cierto, la información que tiene que derivar de ese diálogo, que en este caso fue el propio Gabriel Boric, el que también da declaraciones en el medio. Ahora, él no lo escrito. Contó, él lo relata después, él lo confirma. Varias entrevistas esta semana. Él lo confirma. A mí me tocó hacerle una, la mención en Radio Duna, esta donde dice que él no justifica la muerte, pero él no dijo, él no fue quien contó de esta No, pero cuando le preguntan, él no tiene ningún problema en confirmar y relatar tal cual como fueron los hechos. Y lo que siento es que se ha crispado un poco el ambiente de una conversación, y creo que esas conversaciones pueden empezado a jugar como una especie de empate. Mira que tú te juntaste acá. Yo al menos no creo que el conversar con alguien te haga ni cómplice ni mucho menos. No he visto a nadie que lo haya... No, lo han tildado de todo, de antipatriota. Sabemos que en las redes sociales hay que quitarle el 20% por los bordes y la gente más sensata. No he visto a nadie que le diga cómplice. Pero sí hay un asunto que es interesante desde un Giorgio Jackson, miembro de la Cámara de Diputados. No hay aquí un atropello a la separación de poderes del Estado, porque no podemos olvidar que hay pendiente una solicitud de extradición de la Corte Suprema de Justicia chilena. Entonces, que vaya un miembro de otro poder del Estado y se junte con un prófugo... Sí, o sea, efectivamente, imagínate lo que sucedió años atrás, que también generaba el mismo revuelo, el tema en Londres, con la situación, bueno, totalmente distinta, pero en ese caso de Augusto Pinochet, que él era propiamente tal senador vitalicio, y que es detenido en Londres, y todos vimos como no hubo ninguna separación de poderes del Estado, todo se alineó para que se trabajara en una línea. Lo que yo sí trataría de... Eso es un poquito el empate y eso... No, por eso. Pero me refiero a que un diputado de la República, representante de un poder del Estado, va y se junta fuera de Chile con un prófugo que... condenado por un poder del Estado y ha pedido su extradición. Yo creo que haber un debate interesante sobre esto mismo, porque uno no va en representación del poder del Estado. No hay ningún documento que diga, mira, sabes que acá el Estado reconoce a tal persona. Es una conversación, como se manifestó, privada. Por supuesto que es algo que yo no quiero bajarle el perfil a que es algo sensible, es algo tensionante, hay una historia no resuelta. O sea, todo lo que vemos estos días nos relata que en el proceso de transición todavía hay pendientes que para nuestra generación, que no lo vivimos, que nosotros teníamos 3 años, 4 años, cuando todos estos hechos empiezan a suceder, tenemos un interés genuino en saber qué sucedió. Y yo, al menos conociendo a Gabriel, sé que él está muy interesado en cómo fueron los procesos y formarse un juicio. Y al menos lo que me deja tranquilo es que posterior a esa reunión, él tiene un juicio igual de categórico con respecto a lo injustificable que fue ese hecho. Si es que uno pensara que él intercedió a favor de alguien ahí sería algo problemático. Pero esas cosas, cuando se trata de asilos que los dan organismos autónomos. Sí, pero son organismos bastante políticos, por lo que hemos conocido, ¿no? Nombrados por los gobiernos. ¿Es prudente que un diputado de la República se junte con un prófugo de la justicia chilena? A ver, insisto, fue en un ambiente privado. Si es que uno hace un meeting, por ejemplo, si es que uno se juntara con alguien en un meeting y con harta gente y tratando de enarbolar, ahí yo creo que sería algo mucho más complejo. ¿Qué opina de la extradición propiamente tal? De que Chile esté pidiendo una extradición, de que la Corte Suprema pide una extradición. A ver, ahí lo preocupante para mí es que un Estado con mucha tradición y más tradición que Chile, como el Estado francés, a través de sus instituciones, ponga en duda, y tiene elementos para poner en duda, la capacidad que tuvo el Estado chileno en esa época, en esos años, para juzgar no cualquier crimen, porque escuchando la editorial uno dice, bueno, se tendrían que revisar todos los fallos. No, fallos tan sensibles como esto, y que haya dudado de la capacidad que tiene el Estado de tener debido proceso. O sea, habría que entrar a revisar otros fallos, ya los más sensibles, dice usted. No, yo digo, esta es una habría que ver, ¿cuándo empieza? Giorgio, me gustaría saber, ¿cuándo empieza el Estado de Derecho para ustedes? Es que quiero decir algo antes. Yo estoy totalmente en contra y condeno absolutamente el hecho que haya un asesinato. Imagínate que yo, repudiando, por ejemplo, personas como, qué sé yo, en su momento el Mamo Contreras o Krasnov, viendo toda la historia, lo que hace una civilización es no estar en la bajeza de esas personas, sino que otorgarle un juicio justo y que, no sé, tengan condenas de toda la vida, pero no cae en lo mismo que lo que cometieron ellos en esta dictadura genocida. Y en el caso de Jaime Guzmán, por más contrario a todo su legado, por más que yo considere que él, al menos como cómplice pasivo, como se le puso en su momento, de todo lo que fue la dictadura, yo creo que era una persona que había que respetarlo en cuanto eso me queda claro, Ahora, con respecto al tema propiamente tal de la
extradición, por lo que tengo entendido, sigue vigente el proceso. No es como que se haya terminado el proceso, sino que el proceso de asilo es por el periodo en el cual él pudiera estar siendo... Ahora, recién hubo en el Senado, usted forma parte de la Cámara, hubo un proyecto de acuerdo propuesto por el Partido Socialista, suscrito hasta la UDI, para pedir exactamente que el presidente Piñera agote las instancias para revocar el asilo a Palma Salamanca. ¿Usted habría votado a favor de ese proyecto de acuerdo? No. Porque el único senador que estuvo en contra fue Juan Ignacio Latorre de su partido. Estoy de acuerdo con su postura. ¿Sabes por qué? Se abstuvo, perdón, no votó en contra. No, por eso, porque uno cuando vota en contra también es una señal como si es que uno estuviera de acuerdo con que no se cumplen los fallos, y ese no es el punto. El punto es que muchas veces se habla del Estado de Derecho, ¿no? Y lo importante que es mantener el Estado de Derecho. Imagínate que nosotros pensáramos que por las gestiones políticas uno puede alterar la autonomía del poder autónomo. Imagínate que un país externo dijera, ¿saben qué? Vamos a votar todas las instancias para que los fallos de la Corte Suprema, para los fallos del Tribunal Constitucional sean distintos a los que autónomamente ellos quisieran tomar. No lo aceptaríamos y diríamos esto es una injerencia internacional indebida. Bueno, en este caso, ese proyecto de acuerdo pedía eso, pedía una intervención indebida. Y aquí alguien podría decir, no, pero es que no han nombrado embajador. Aunque hubiera embajador, los estados, hay un momento donde no pueden entrometerse en aquellas decisiones que en este caso son por poder autónomo, y yo me imagino que cuando son causadas en Chile, nos gustaría defenderlo, y al otro lado y agotar las herramientas que otorga la ley, la diplomacia y la política. Ahí sí votaría a favor de agotar todos los recursos para traer a Palma. Para hacerla corta, en buen chileno, usted entiende esto. ¿Le gustaría que Palma Salamanca, cree que es adecuado que Palma Salamanca vuelva a Chile a cumplir su condena o no? O sea, si eso lo va a determinar ahora Francia. Bajo el juicio que usted se ha formado, ¿Palma Salamanca debiera volver a Chile a terminar su condena? Yo creo que si es que existen los elementos, yo no soy un experto en lo que fue el proceso de enjuiciamiento y lo que decías tú, que estuvo 5 días, que no se sabe lo que pasó, que en el momento final del video no hay ninguna sospecha de que haya habido algún apremio ilegítimo, pero por lo que tengo entendido, la justicia francesa o la organización en Francia que se dedica a ver estos temas tiene dudas con respecto a ese periodo, y eso es lo que estaría poniendo en tela de juicio el que tenga que volver a cumplir una condena. Si fue asesino, obviamente que tiene que venir a cumplir la condena, pero lo que está en tela de juicio es que ese interrogatorio fue... Es la autoría. A su juicio está en duda la autoría de Palma Salamanca. Eso es lo que creo que ponen en duda las condiciones del juicio. Insisto, si es que lo fue y llegan a esa conclusión, obviamente que tiene que venir a cumplir una pena. Sacamos un momento del caso Palma Salamanca y recordando la visita de Íñigo Errejón el otro día, invitado estrella de este festival que hicieron ustedes con Revolución Democrática. Íñigo Errejón es uno de los líderes del Podemos, que es bastante inspirador al Frente Amplio, esto en España. Dijo en una entrevista al Clinic algo bien interesante o bien llamativo, que dejó la escoba en Europa por lo pronto. Dice que en Venezuela ha habido importantísimos avances, como demuestran que la gente haga 3 comidas al día y se respetan los derechos y las libertades de la oposición. ¿Usted está de acuerdo con Errejón? En eso no estoy de acuerdo. ¿En ninguna de las 3 cosas? O sea, es que no sé, yo no estoy en Venezuela, pero no estoy de acuerdo con esa afirmación. Ya, y representa la forma de pensar. ¿Por qué cree usted que Errejón? Porque dicen porque ellos lo financian, porque Venezuela financió Podemos. No tengo idea. No. Pero usted cuando conversa con Errejón no conversa estas cosas que son tan sensibles. Podemos ha bancado, se dice vulgarmente, a Venezuela y a Maduro, pero ad infinitum. A ver, nosotros no hemos tenido problema, al menos desde Revolución Democrática, en condenar las situaciones de violación de derechos humanos que han ocurrido tanto en Venezuela como en Nicaragua, como en México también, que hay matanzas casi todos los días. La otra vez vi el video de esta diputada o senadora que en vivo le avisan de la muerte de su hija. Y es terrible. O sea, hay situaciones en Latinoamérica que pasan en distintos países y que yo, por supuesto, que creo que hay que ayudar a construir una, no sé, se le dice izquierda, progresismo totalmente distinto, que no está arraigado en los procesos que han venido corrompiendo a muchos intentos que pueden haber sido bien intencionados. Entonces, si es que a mí me preguntas qué cosas conversaba yo con él o con estos grupos, nosotros tratamos de hablar del futuro y hacemos una autocrítica muy fuerte a los procesos latinoamericanos de los últimos 15 años. De repente, ustedes a la derecha más centrada, le cargan la derecha radical y le dicen, bueno, y Bolsonaro, y yo me refiero a que ¿cómo se hace cargo la izquierda? Que yo sé, yo lo he escuchado y todos lo hemos escuchado a ustedes decir que en Venezuela pasa lo que pasa, que no es justificable lo de Guzmán. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de una izquierda que le cuesta decir, por ejemplo, que en Venezuela la gente no come? Ustedes saben las cifras de Venezuela oficiales, de las 3 universidades más importantes de Venezuela. Estaba mirando que dice que en 6 años,
En 6 años, de cada 10 ciudadanos, en los últimos 6 años, de cada 10 ciudadanos han perdido 11 kilos en los últimos años por falta de alimentación. Terrible. O sea, es una situación dramática y eso se ve de manera... ¿Por qué hay una izquierda que le cuesta tanto? No lo sé, yo creo que hay un código de cultura política que está muy anclado en lo que es el fenómeno de la Guerra Fría y por lo tanto en el fondo o estás del lado del imperialismo yanqui o estás del lado de los procesos revolucionarios y creo que eso a veces no es tan binario y a veces creo que por tomar posturas que están anclados en esa dicotomía de Guerra Fría donde había que tomar postura por uno de los dos lados porque no podías estar en la mitad, tenías que tomar postura por algún lado, eso se empieza a traducir hoy día y te deja con miles de contradicciones en los discursos. Y yo al menos espero que como generación no nos tengamos que hacer, entre comillas, carga de ese peso de las contradicciones y que exploremos un camino propio y pudiendo criticar los procesos previos y reconociendo, obviamente, todos los contextos, pero siendo firmes de qué es lo que queremos ofrecerle a Chile para el futuro. Cambiemos de tema radicalmente. Reforma o propuesta de pensiones del presidente Piñera, que usted dice que no la apoyaría. ¿Qué cambios le haría? Porque más o menos todos ya conocemos la propuesta. A ver, el problema de la reforma de pensiones del presidente Piñera, del gobierno, es que no es una reforma al sistema de pensiones, es un cambio paramétrico. ¿Qué es lo que significa un cambio paramétrico? No cambia la estructura de cómo se entienden las pensiones, sino que simplemente cambia un porcentaje de cuánto cotiza y cuánto del aporte solidario vamos a entregar a las personas. Y uno de los problemas más grandes, creo yo, es que no reconoce la urgencia que tienen hoy y durante los próximos 15 o 20 años, las y los adultos mayores de nuestro país que viven en la pobreza por las pensiones que le entrega el sistema que se instaló en 1980. Ese es el aporte, entonces, la parte del pilar solidario, no contributivo. Es que hay, o sea... Son complementarios. Son complementarios, pero a ver, hagamos un ejercicio. El presidente Piñera, la reforma que está planteando en régimen, cuando dicen no, esto cuando está en régimen, ¿saben cuándo va a ser en régimen? 50 años. Primero son 8 años para que lleguemos al 4% y luego la vida de una persona cotizando ese 14% para que sea completa son 40 años laborales. Entonces, lo que estamos hablando es que el presidente Piñera está ofreciendo una solución a 50 años plazo, que es la misma solución, pero con un cambio paramétrico del mismo mercado laboral que ha venido en el país durante los últimos 30 años. Entiendo que los 40 años son para la parte del pilar contributivo, es decir, donde se aporta 4% más. Exacto. Pero ¿qué es la base? ¿Qué es el grueso del sistema? Eso es porque en 40 años más se van a terminar jubilando las personas que hoy día están en activo. Pero la parte del pilar solidario me interesa porque usted hizo mucho hincapié, y creo que con justa razón, nadie lo discute mucho, del pilar solidario y después del aumento del pilar solidario en los gobiernos de Bachelet 1 y 2. El presidente Piñera parte por otro 10% y que va subiendo progresivamente según la edad de las personas. Sí, eso nosotros de hecho firmamos junto con distintas organizaciones políticas una carta al director, que creo que salió hoy día o ayer, en el cual le pedimos al presidente Piñera que separe el proyecto. Una cosa son los aportes al PBS y a la APS, que es la pensión básica solidaria y el aporte, y que lo entreguemos hoy. O sea, ojalá sin mucha discusión. Separémoslo y digamos, entreguémosle para el año 2019 este 10% extra o lo que se quiera ir aumentando. Y nosotros estaríamos de acuerdo con aumentar eso mientras se discute cómo se reforma el modelo. No esperar la discusión legal para aumentar ese 10%. Hagámoslo lo antes posible. Y si puede ser por ley de presupuesto, que sea por ley de presupuesto. Bueno, el gobierno anterior, por reajuste del sector público, perdón. El gobierno anterior de la presidenta Bachelet, Michelle Bachelet 1, hicieron un esfuerzo mucho más significativo en el PBS. Era de 0, pasaron al monto que había. Que yo no estoy de acuerdo con que esa haya sido la fórmula pasar, pero fue en términos de montos, estamos hablando de montos mucho mayores que lo que propone el presidente Piñera y el problema no se solucionó. Imagínense que el gobierno anterior también sumaron 10.000 pesos, otros 10.000 pesos, y el problema sigue. El problema que tenemos, que lo hemos visto en reportajes de televisión, es que adultos mayores terminan yendo a recoger frutas a la feria después de que terminan fruta de la que sobra, de la que está en el piso. Gente que empieza a delinquir en los supermercados y empieza a hacer robo hormiga en los supermercados porque no tiene que comer. Entonces, gente que, porque no es autovalente, tiene que de las 120.000 pesos gastar 60.000 pesos en pañales. Entonces, lo que tenemos como concepción es que abandonamos a nuestros abuelos. ¿Y por qué nosotros creemos en un pilar de reparto? Porque ahí la plata que se contribuye hoy puede servir para aliviar a las y los adultos mayores hoy a duplicar o triplicar sus pensiones. Y la propuesta es que ese 4% adicional se vaya a un reparto y se mantenga el 10% en la AFP. Eso sería más parecido a lo que propuso la expresidenta Bachelet, ¿no? ¿Y ustedes lo aprobarían eso? Nosotros pensamos que eso sería mejor, pero nuestro sistema
ideal Si es le cambiar ofrecen y eso, hacerlo tripartito. Le ofrecen eso mañana, la política es así, le ofrecen esto. Mantenemos el 10% de la AFP y el 4% se va a un pilar de reparto. A ver, es que ¿qué haría yo? Independiente que yo estoy en contra de que todo sea ahorro forzado en la cuenta individual, donde le echamos a cada persona la culpa por sus pensiones de miseria. Pero debiera existir. Eso es lo que me interesa saber si. Un porcentaje sí. Desde el punto de vista de los principios, ¿debiera existir el ahorro individual? Nosotros creemos que en nuestra propuesta sí lo tiene. Ahorro individual, pero voluntario también. O sea, que tú puedas, además de los 3 pilares que vas a tener, que un pilar también pueda ser el ahorro voluntario, porque las personas pueden querer tener un mejor sistema de pensiones. Pero imagínate que si es que, en vez de administrarlos por la AFP, que tienen fines de lucro y que sacan una buena tajada dentro de lo que son los fondos, si tú simplemente tuvieras un sistema administrado por un ente que no fuera con fines de lucro, tú podrías aumentar las pensiones en un porcentaje significativo mañana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de poner? La urgencia de hoy poder cambiar las pensiones, y mi impresión es que las expectativas que ha levantado el presidente Piñera con respecto a la economía, con respecto al tema de las pensiones, de los salarios, no está dando cuenta de la realidad. Lo que está pasando en la realidad es contrario a las expectativas que se forman. ¿Cómo llega a esa conclusión de que si hubiese este pilar de reparto mejorarían de inmediato las pensiones a los abuelitos? Porque se lo planteo de que, claro, a lo mejor mejorarían mañana, pero ¿qué pasa al mediano y largo plazo, donde los activos por el envejecimiento de la población empiezan a ser menos que los pasivos y ese fondo de reparto se termine? Es decir, ¿no será pan para hoy y hambre para mañana? Podría ser, pero si es que estuviera mal diseñado. Si es que estuviera bien diseñado, es perfectamente compatible tener un fondo que te permita ahorrar, que te permita invertir, pero que no sea administrado por empresas que son con fines de lucro y que gobiernan el dinero ellos mismos. En el fondo, ellos deciden cómo invertir el dinero en vez de que sean los propios dueños del dinero, de la inversión, los que pongan y fijen ciertos estándares para invertir, por un lado. Pero por otro lado, tú lo que tienes es que efectivamente cuando vaya cambiando la población, tú haces otros cambios paramétricos que te permiten hacer sostenible el sistema. Y fíjate que lo que más me molesta de la propuesta del presidente Piñera es que no mira el futuro. Tú ves otros países que están discutiendo ingreso básico universal para toda la población. ¿Por qué? Por la crisis que tiene el sistema con la automatización del trabajo, con la concentración de la acumulación del capital y las desigualdades crecientes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a tener que avanzar hacia un ingreso básico universal en muchos países del mundo, y esta propuesta piensa que en 50 años vamos a tener un sistema totalmente distinto con el mercado laboral. Aunque sea injusto personalizarlo para saber qué tiene en la cabeza, del 14% de sus ingresos que su empleado, que usted va a tener que cotizar, ¿cuánto pondría? ¿Pondría 10 en la AFP? ¿Pondría esos 4 dónde usted? No, yo, si es que pudiera, ¿sí? Tendría un pilar donde cerca del 6% va a un pilar de reparto. ¿El suyo? Ah, ya. No, de reparto. ¿Ya? O sea, que en el fondo sé que hoy por ti, a los ¿ya? abuelos, mañana por mí serán los jóvenes. Si es que alcanza, que no está claro que cuando usted sea viejo, porque es re joven. Pero es que... Ya, está bien. No, pero es que 6% en ese pilar. Sí, ¿Qué más? ¿Cómo repartiría su plata? Tienen este pilar de reparto. Está bien. ¿Cómo repartiría su plata? Después tienes otro fondo que va a un fondo de inversión colectivo. ¿Y usted cuánto pondría ahí usted? De su 14. De fondo de inversión yo creo que, o sea, ahí entre un 4 o un 6%. Ya, 12. Y después tiene otro 6% que puede ser también de parte de ahorro individual. Privado. ¿Usted tiene APB? No. ¿Nunca ha puesto APB? Nunca he puesto APB. Sería incongruente porque... Sería efectivamente incongruente con el tema de... Y cotizo en FONASA también, o sea, desde el primer día que soy diputado cotizo en FONASA. Hemos puesto el proyecto para... ¿Un tema solidario o por un tema solidario o por un tema porque no cree en las ISAPRE? Porque no, es por convicción y porque creo que en el fondo los... A ver, el cargo de parlamentario, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día se ha conformado en una élite política. El solo hecho de ser representante, muchas veces me dicen, bueno, pero ustedes están ahí y decidieron meterse al sistema. Bueno, pero hemos decidido remar contra la corriente, propusimos disminuir el sueldo parlamentario, dijimos que tiene que haber un límite a la reelección, pero no solamente lo decimos, lo hacemos. O sea, tenemos la convicción política, por ejemplo, en mi caso, y otras personas también lo han mencionado, que 2 periodos es suficiente. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que deberíamos tener siempre FONASA, que eventualmente no deberíamos estar empujados a ganar tantos recursos, sino que a poder confiar en que las escuelas públicas puedan sostener a los hijos de la élite también, y no que sean los colegios para los que sobran. No, tenemos que avanzar hacia una sociedad más integrada y no una sociedad que se separa. 2 periodos en el Parlamento son suficientes, porque usted dice que no sigue, no va a la próxima elección. A ver, primero, esto es una decisión política que yo tomé en enero del 2013 cuando anuncié mi candidatura. Yo dije, si es que me llegan a elegir y siguen confiando en mí por una reelección, yo voy solamente 2 periodos. Es una decisión política. Y es una decisión que también ha sido colectiva. Todas y todos los candidatos del Frente Amplio el periodo pasado, o sea, en la elección pasada, firmaron un papelito donde decían, nosotros nos comprometemos a luchar por la rebaja de los sueldos parlamentarios y también por que hayan 2 periodos. No se retira de la política por ningún motivo. No, si yo
yo tengo una convicción de vida, de dedicarme a tratar de que las cosas sean más justas, y eso lo haré desde distintos ángulos, pero se ha tratado de especular de a dónde se va a ir y qué va a hacer. ¿En 2022 no va a tener edad para candidato presidencial? No, voy a tener 34 años. O sea, el 2022 cumplo 35 en febrero. Ya, pero me imagino que ya revisó el calendario. ¿Va a poder estar en la papeleta? No podría. No le pregunté si quería, no podría. Pero van a haber muchas otras instancias desde la cual... ¿Y Gabriel Boric va a tener edad para estar en la papeleta? Tengo entendido que sí. Ya, ¿y usted lo ve como el candidato del Frente Amplio? Yo creo que lo bueno es que en el Frente Amplio se han ido diversificando liderazgos y hoy día tenemos... O sea, es bueno que existan varios nombres y varias personas que hoy día se están presentando como... ¿Cómo se está manejando esos liderazgos en el Frente Amplio? A ver, yo creo que hoy día es muy parlamentario y eso es un problema porque no tenemos muchos alcaldes o alcaldesas. Tenemos a Jorge Sharp, en Arica también tenemos, pero no hay mucho, ¿no? Luego tenemos, claro, concejalías, pero que no son tan mediáticas. Y no somos gobierno, entonces tampoco tenemos liderazgo o vocerías desde los ministerios, cosas así. Entonces todavía está muy constreñido, pero obviamente está Beatriz Sánchez, está Jorge Sharp, está también Gabriel Boric, está Alberto Mayol, están muchas personas que tienen un liderazgo importante. Uno podrá tener más sintonía con unas que con otras, sí, claro, pero son parte de un colectivo y yo creo que vamos a estar cada vez más preparados para... ¿Y vamos a ver el candidato del Frente Amplio o vamos a ver un candidato de la izquierda? Me refiero a la izquierda también a la centroizquierda, que hay algunos en Frente Amplio que aborrecen a esa centroizquierda por encontrarla tibia, continuista, que no quieren ni saber de los ex concertación. ¿Qué vamos a ver? A ver, yo creo que no es malo que los proyectos distintos puedan competir en una elección, ¿no? En la elección presidencial tenemos segunda vuelta. Por lo tanto, creo que el clima de conversación con las otras fuerzas que sean de oposición tiene que ser en base a los proyectos y que nos vayamos conociendo, porque también hay mucha distancia de confianza, ¿no? Del tiempo, porque no nos ha tocado trabajar juntos. Yo creo que si es que avanzamos, por ejemplo, juntos en ley de presupuesto, en el tema de reforma tributaria, si es que abarcamos ciertas agendas que le hagan sentido a las personas y trabajamos juntos, eso puede posteriormente forjar ciertas confianzas, pero no poner la carreta delante de los bueyes. Hoy día yo estoy 100% seguro que como Frente Amplio tenemos que levantar una alternativa que vaya a competir ese liderazgo dentro de la oposición y posteriormente, obviamente, si es que están las condiciones, ver lo que pasa en las segundas vueltas, pero no pondría la carreta delante de los bueyes y para mí el Frente Amplio tiene que competir como proyecto político frente a las otras fuerzas también. ¿Beatriz Sánchez sigue siendo la mejor cara que tienen ustedes para poner en una elección? No es una cara. No, Beatriz Sánchez es un liderazgo... Usted sabe el respeto que le tengo yo a ella, sin no frivolizar. No, me refiero a que... Es un tremendo liderazgo. De cara a una elección. Yo encuentro que las decisiones que vaya tomando ella, y ahí creo que no hay que presionar en ningún motivo, donde se sienta cómoda, yo al menos deposito mucha confianza en lo que ella puede hacer. ¿Cuál es el mayor fracaso y el mayor éxito del Frente Amplio en este tiempo que están en política activa? A ver, yo creo que tuvimos un éxito parcial en las elecciones. Fuimos lo suficientemente audaces para montar un programa participativo que yo creo que era súper interesante, con una lista parlamentaria que pudiera llegar a la papeleta y poder tener un éxito relativo en lo que es la elección parlamentaria y presidencial. Y yo creo que nuestro mayor fracaso hasta ahora, porque todavía lo podemos resolver, es no tener una nueva orgánica, no tener una forma de gobernanza interna que nos permita desplegar el trabajo territorial, que exista más orden, que exista más capacidad del diálogo fluido para que procesemos nuestras diferencias. ¿En eso envidian a la concertación? Es que... Porque ahí sí que había gente que pensaba distinto. Lo que pasa, Matías, es que yo que convivo en el Parlamento y veo cómo se tratan muchas veces al interior de las coaliciones, me llama la atención y quizás es porque somos lo nuevo y está bien que así sea, pero que los medios de comunicación nos ponen una lupa mucho, como con 3 grados más de foco a nosotros con nuestras diferencias, que cuando los otros... Tú vienes las palabras que ocupan para descalificarse miembros de los mismos partidos, miembros de las mismas coaliciones, y yo digo, eso si pasara en el Frente Amplio sería, pero porque ustedes llegaron a la política, con un poquito una soberbia moral, un poquito puritano, les dicen que ustedes como que no se equivocan. Es que a mí me gustaría desterrar esa imagen. Yo creo que nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando, tratando de aprender de esos errores y tratando de que orgánicamente impidamos repetir los mismos errores. Pero lo que nosotros sí fuimos, tú lo puedes llamar soberbio, tú lo puedes llamar enfático, no, pero de verdad, fuimos muy fuertes y muy duros con respecto, por ejemplo, a los hechos de vínculo entre dinero y política, en el sentido de, por así decirlo, vender tus votos o vender tus ideales por
por financiamiento ilegal en las campañas. Nosotros fuimos muy duros y lo vamos a seguir siendo. Entonces, obviamente que hubo muchos temas donde nosotros dijimos, esa es la política que no queremos ver. Que tengamos diferencia y que de repente nos salgamos de madre, eso va a seguir pasando, Matías, porque somos grupos humanos. De los minutos que me quedan, 3 minutitos que me quedan, ¿cuánto se responsabilizan ustedes como sector, no en Chile, la izquierda o la izquierda más izquierda, no voy a decir radical porque no todos son radicales, pero no tan centro-izquierda, sino que izquierda franca, a lo que está pasando en la derecha radical? Es decir, que salgan los Bolsonaros, que salgan eventualmente los Kast en Chile, que tiene una izquierda más, o sea, una derecha más a la derecha. ¿Cuánto es en respuesta a lo que produce el Frente Amplio, por ejemplo? Yo creo que no es por eso. Yo creo que, lo que pasa en Brasil responde a un fenómeno de corrupción importante, un fenómeno donde la religión y en particular el cristianismo evangélico es sumamente fuerte y eso se empieza a politizar, cosa que quizás no pasaba tanto antes y se lleva a una causa desde mi punto de vista muy dañina, pero obviamente que tenemos que hacer una autocrítica desde el sector, que yo creo que hoy día ya ni siquiera se trata de izquierda y derecha como se entendió en el siglo pasado. Hoy día hay muchos ejes distintos. ¿Dónde clasificarías tú el ecologismo? Si la izquierda en el siglo pasado también fue extractivista, ¿dónde calificarías el feminismo? Que los gobiernos de izquierda del siglo XX también fueron machistas. ¿Dónde meterías la diversidad sexual? Cuando los gobiernos de izquierda o de derecha del siglo anterior fueron muchas veces homofóbicos. Entonces, creo que el eje izquierda-derecha está siendo insuficiente para las personas en la casa y por lo tanto es muy simplista de lo que pasa hoy día en la política. A nosotros nos gustaría complejizar esa discusión, pero simplificar el lenguaje. Son los de abajo versus los de arriba, un poco el 1% que se beneficia, por ejemplo, con la reforma tributaria que está planteando el presidente Piñera, que se beneficia muchas veces con lo que significa el crecimiento de la economía mientras los sueldos reales no crecen, mientras sigue avanzando la inflación. Entonces, la disputa no tiene tanto que ver hoy día para las personas que están viendo en la casa como de ser de izquierda o ser de derecha. No es izquierda-derecha, pero hay un maximalismo. Me siento afectado por el modelo actual que me tiene endeudado, me tiene sobreconsumiendo. Pero un modelo curioso, porque las últimas elecciones aquí en Chile no le dieron la espalda al más fiel representante de este modelo que es Sebastián Piñera. Pero había una promesa y una expectativa. A mí me pasaba en la feria que muchos feriantes decían, mira, me cae mal este tipo. Lo decían así. Sí, claro. Pero lo voy a votar porque creo que va a haber más pega. ¿Y qué es lo que ha pasado? Me he encontrado con los mismos feriantes y dicen no pasa nada. Dicen no pasa nada. No pasa nada con que las personas no están saliendo con más plata a la feria, que por producto de las bencinas, que pueden ser fenómenos externos y todo lo que uno quiera, que se puede explicar, pero no están viendo concretamente que las cosas mejoren. Y eso, mi opinión, es que le pega en la línea de flotación al gobierno de Sebastián Piñera, que dijo, esto se viene todo mejor. Vemos que el crecimiento es 4% este año, el próximo año va a ser menor, pero eso no se traduce ni en mayor énfasis en el presupuesto, ni en mejores sueldos, ni tampoco en mejor calidad de vida de las personas, y eso creo que le pega al discurso de Piñera. Tenemos que cerrar, mañana se vota aula segura. Mañana es, ¿no? ¿O martes? Mañana lunes de 5 a 7. Antes tenemos presupuesto. No estaba muy metido en el tema de aula segura, estábamos más metidos en el tema de presupuesto este último tiempo, pero sé que ahí hemos tenido muy buena representación, que va a venir ahora, creo, Gonzalo Vinter, si no me equivoco, que va a estar acá, y Camila Rojas, que han estado representando al Frente Amplio ahí. ¿El voto suyo está para aula segura como salió de la comisión? Va a estar alineado con lo que diga Gonzalo Vinter acá, que ha estado participando mucho de la discusión y que creo que en este caso lo que vamos a pelear es porque haya más recursos para convivencia escolar, para evitar todos los procesos de violencia que, a ver, en los 7 colegios que pasa, todo eso es condenable. Yo lo condené desde que fui dirigente estudiantil y lo sigo condenando hoy día. Pero lo que pasa es, ¿cómo lo hacemos para evitar que, como el reportaje de CIPER mostraba, ¿no?, en todos los colegios periféricos, muchos técnicos profesionales, hay violencia que no se ve en los medios de comunicación porque no están encapuchados ni con ¿cómo se llama? Sí, overol blanco. No. Son día a día donde jóvenes de segundo medio, tercero medio, incluso hasta séptimo básico, están con arma blanca en el colegio amenazando a los profesores, y eso obviamente que hay que acabarlo de raíz. Giorgio Jackson, muchísimas gracias por estar aquí conversando en El Informante. Muchas gracias a ti, Matías Taylor. Muy buenas noches. Y nos vamos a enfocar ahora en un panel. Ya lo presentaba, estaba haciendo un poquito spoiler de Giorgio Jackson, pero viene exactamente un panel donde no solo hay uno, hay 2 miembros y uno de cada sector de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pero son 4 panelistas que vienen a tratar los temas de la actualidad. Uno de ellos es el que le presentamos y a la vuelta con ellos conversamos y debatimos en El Informante. El 1 de abril de 1991, el senador Jaime Guzmán fue asesinado. De que acá lo que está en juego es el respeto a Chile como democracia. Pide asilo, aparentemente, si se coloca un rótulo de que está siendo perseguido, parece que se lo van a dar. Yo mañana le voy a enviar una carta al presidente Emmanuel Macron, porque este tema lo conversamos. Hemos sido testigos de un intervencionismo del Poder Ejecutivo en el procedimiento de extradición. Si el gobierno hubiera tenido una real voluntad de avanzar en esta materia, la pregunta es por qué no designó un embajador.
Y quiero decirle que estamos trabajando en el nombramiento del embajador o de la embajadora. Los que establecen una especie de relación, bueno, tal vez se lo merecía, no entienden lo que es la democracia, el Estado de Derecho ni los derechos humanos. Y esperamos, como se le ha solicitado al gobierno francés, que haga las gestiones para revocar la medida de asilo que se ha otorgado. Ya estamos de vuelta aquí en El Informante, ya están instalados nuestros contertulios, debatientes, como quiera usted llamarles. Son exactamente las 11:07 de este domingo. Les presento de inmediato a los integrantes del panel. Alejandra Krause, ministra del Trabajo. Alejandra, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Gonzalo Winter, de Izquierda Autonomista. Movimiento Autonomista. Es que entre tanto, disculpe. Movimiento Autonomista del grupo de Boric. Sí. Del mismo partido que Gabriel Boric. Eso es más fácil, disculpe los personalismos. Gonzalo Winter, diputado también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hernán Larraín Mate, presidente de Bópoli. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Matías? Gracias por la invitación. Y Diego Chalper, diputado de RN por Rancagua, por Rancagua y otras ciudades. Gracias, Diego, por estar aquí también. Matías. Partamos por uno de los temas de la semana. ¿Qué le parece a usted? Si yo le dijera a Alejandra Krause que usted que es diputada, que es senadora, a lo mejor lo va a hacer algún día, por la democracia cristiana, y le dicen, hay un proyecto de acuerdo del Partido Socialista que dice que se le va a pedir al presidente Piñera que haga todo lo posible por traer de vuelta a Palma Salamanca, que se logre la extradición para que cumpla su condena. ¿Qué vota usted? ¿Un acuerdo político, un acuerdo de la Cámara? No, el Senado lo hizo. El Partido Socialista a la UDI votaron todos, a ver, salvo RD. Apruebo. Porque me parece que, de verdad, Matías, esto no corresponde el asilo político. He pensado mucho en relación al tema de Palma Salamanca. No, mi país, las instituciones, el Estado de Derecho, recuperamos la democracia, fortalecimos lo que eran todas y cada uno de los distintos poderes, justamente para garantizar el Estado de Derecho. Palma Salamanca tuvo un juicio acá. Créeme que no había hecho el link, les prometo, hasta este minuto. Su padre era el ministro de Interior de Patricio Aylwin. Efectivamente. ¿Ha conversado con él este caso? ¿Él tuvo en algún momento duda de que se estaba haciendo un juicio justo? ¿Lo ha conversado con él? Y nunca se planteó. Han pasado más de 20 años. 20 años. El asilo político, que es un instrumento, una herramienta legítima, está establecida para que un Estado frente a otro, ¿no es cierto?, por riesgo a que no se va a garantizar la protección o la seguridad de una persona por razones políticas, se le reconozca ese derecho. No es el caso. No lo admito respecto de mi país. No lo admito porque en este país hemos sido muy serios. ¿Sabe, Matías? Yo creo que es importante que todos cuidemos lo que hemos construido al recuperar la democracia. ¿Sabes por qué? Porque las democracias también pueden ser destruidas democráticamente. Y eso me pasa a mí. Y además, si admito que en el caso de Palma Salamanca los fundamentos son porque no tuvo garantías de un debido proceso, abrimos la puerta respecto de procesos que no estamos dispuestos. Gonzalo Winter, intuyo que usted puede tener un matiz al respecto. Tengo un matiz. Lo primero sí es señalar que condeno el haber matado a Jaime Guzmán y haber matado a cualquier persona. ¿Ya? Eso no está en duda. No, y no resiste ningún matiz. Y quiero ser muy claro en eso, a pesar de que se ha planteado que en el fondo conversar, debatir, reflexionar en torno a la calidad de la democracia en los años 90, conversar acerca de la independencia de los tribunales en esa época, el solo hecho de poder cuestionarlo y reflexionar en torno a ello sería una forma de matizar la condena al matar a una persona. Y yo creo que ese no es el caso. Por tanto, rechazo el asesinato de Jaime Guzmán, etc. Lo que sí creo es que hay que tener cuidado con dos conceptos. El primero es decir que esto ocurrió en democracia. Yo estoy dispuesto a dar un debate en torno a la calidad democrática de Chile el año 91. De hecho, en esa época 92 fue el fallo. Sí. En esa época las instituciones en Chile eran más honestas y le llamaban transición a la democracia. Yo creo que tener al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, al dictador, a cargo de la totalidad de las armas de Chile, con frases como si tocan a uno de mis hombres se acabó el Estado de Derecho, el tipo con un escaño en el Senado por el hecho de ser el exdictador, no a pesar de ser el exdictador, y con una Corte Suprema, con un Consejo Nacional, con un COSENA, digamos, con inamovibilidad de los comandantes en jefe, etcétera, es una situación de tránsito a la democracia y algo muy importante, con la totalidad de los jueces de la Corte Suprema nombrados por la dictadura. Evidentemente que era una situación bastante compleja que hace que... Y además, yo creo que un detalle no menor es que todos nos estamos preguntando qué vio Francia en Chile,
que considera que no nos puede mandar. Yo creo que hay un ejemplo muy claro. Pero hay una responsabilidad política del gobierno. Ahí sí. La vergüenza y la humillación que sufrió Chile para el caso Pinochet, cuando todo el mundo sabe que el tipo tiene 3.000 muertos a su haber, después de haber tenido ejercicios de enlace, cierto boinazo, etcétera, lo mandan de vuelta y Chile es incapaz de juzgarlo. Incapaz. Chile, el gobierno dice, sé que mató a 3.000 personas, no puedo encarcelar a un tipo que mató a 3.000 personas y va a morir en su casa en la dehesa rodeado de sus familiares. Procesado. Procesado. Diego, con más pruebas que la crees. Yo creo que hay que separar cosas, Matías. Mira, respecto a la pregunta que le hacías a nuestra colega aquí, porque es colega nuestra, la abogada, yo te diría lo siguiente, qué importante la diferencia que ha marcado el Partido Socialista respecto de otras expresiones dentro de la centroizquierda, porque el Partido Socialista no solo promovió el acuerdo, sino que además sus senadores fueron muy enfáticos. Qué distinto fue lo que nos pasó a nosotros en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, donde también se levantó esta discusión. La diputada Hertz se opuso a tener esta discusión y el diputado Jiménez dijo, yo estoy dispuesto a dar el acuerdo en la medida en que seamos capaces de decir lo mismo respecto a los asesinos de Víctor Jara. Y yo, modestamente, como formo parte de la comisión, le dije, perfecto, tu Capel, hagámoslo, porque aquí no se trata de si se asesinó a Jaime Guzmán o se asesinó a Víctor Jara. Aquí lo que se trata es que aquellos que cometen crímenes en Chile cumplan sus condenas en Chile cuando es el Poder Judicial y la Corte Suprema la que solicita su extradición. Porque esto no es un tema político, es un tema de Estado. Y eso es lo que tenemos que marcar en primer lugar. Por eso es tan importante y por eso fue tan grave que como Cámara de Diputados ni siquiera nos dejaran discutirlo. Porque aquí cuando se le piden la gestión a la Cancillería chilena para extraditar a un asesino confeso, condenado y prófugo de una cárcel de alta seguridad, es simplemente porque el Estado de Derecho chileno tiene derecho a exigir que aquellas personas que han sido condenadas en Chile cumplan condena en Chile. Entonces, cualquier matiz de que el juicio fue injusto, yo francamente creo que de alguna manera relativiza la tolerancia cero que tenemos que tener en este caso a que personas confesas y condenadas cumplan sentencia en Chile. Gonzalo, tú Gonzalo, tenés algo que decir porque a lo mejor... Sí, no, que eso también muestra, yo creo que hay una inconsistencia de parte del gobierno, no de Diego, con respecto a que, digamos, el asesino de Víctor Jara efectivamente está en Estados Unidos. Cuando Piñera fue a Francia, pide que rechacen el asilo a Palma Salamanca y no pide que aprueben el asilo al otro. Pero que no es el punto, Gonzalo. Lo que sí yo quiero hacer es que no es verdad que se matice el asesinato por decir que en Chile no había condiciones democráticas en ese momento. Son dos cosas muy distintas. Yo acabo de enumerar una serie de razones por las que creo que Chile no era un país verdaderamente democrático en 1991 y me encantaría que alguien pudiera refutármela. La pregunta es la siguiente, Gonzalo. Cuando ustedes dicen eso, ¿qué quieren decir? ¿Que este sujeto no es culpable? ¿Que este sujeto no tiene que cumplir condena en Chile? Estoy diciendo que los tribunales chilenos el que pidió la en 1991... Un segundo, Matías, el que pidió la extradición es el ministro Carroza. Por supuesto. Es el mismo que condenó a Hernán Cheire, a Juan Emilio Cheire. Entonces ustedes comprenderán que acá hay una cosa de Estado. Y lo que uno esperaría es que todas las fuerzas políticas fueran capaces de decir que los fallos se cumplan y que los condenados en Chile vuelvan a Chile. Pero complementar, porque en el criterio fundamental estamos de acuerdo con Alejandra y con Diego, ¿cierto? Aquí hay un... ¿Conmigo no? Por supuesto que no, porque aquí hay una cuestión de Estado. Lo primero que tenemos que asumir es que el Estado de Derecho chileno y nuestra institucionalidad vivió un golpe con la decisión de Francia. Y eso es una cuestión que nos afecta como país. Y creo que es muy importante que tengamos conciencia de ello. Y lo segundo es algo que ocurre a nivel interno, donde esperamos que todos los sectores políticos reaccionen con claridad para decir y defender un principio, ¿cierto? Que un crimen como el de Jaime Guzmán y el autor del secuestro de Cristian Edwards, que poco se recuerda, debe cumplir su condena en Chile. Y esa cuestión debería unirnos a todos. A mí lo que me parece lamentable es que, y lo digo desde Bópolis, desde aquellos que estamos emprendiendo en política, vemos a los líderes del Frente Amplio con dos lecturas, con matices, con distinciones que a esta altura del partido, en materia de derechos humanos, deberíamos tener una sola lectura. Y eso lo encuentro más lamentable. No, perdón, es que ahí no hay dos lecturas. Y yo quiero que alguien me refute que en Chile, que alguien sostenga aquí que en Chile había tribunales independientes y una plena democracia en 1990. ¿Cuándo empezó, Gonzalo? Que eso es lo que yo he argumentado y no he sostenido ningún matiz respecto al repudio a Palmas, al Alejandra Kraus. Alejandra Kraus. Te digo, un segundo. A ver, Gonzalo, yo quiero hacer precisiones. ¿Y por qué lo pido? Porque la reconstrucción democrática en este país le costó la vida a muchos, Aquí los tribunales de justicia, inicialmente en el periodo de dictadura, fueron brutales, pero no nos podemos olvidar que también surgieron jueces
José Cánovas Robles, muchos que dieron la pelea incluso durante la dictadura, para que hoy día no vengamos a sostener frases como decir que los tribunales de justicia no eran independientes ya en los años 90. Y creo que quiero complementar algo. Es interesante porque ahí descubrimos un desacuerdo. Oye, pero que un desacuerdo claro. Don Matías, pero de ahí yo no sí creo que el año 91 los tribunales no eran. ¿Le puedo hacer una pregunta yo, Gonzalo Winter? ¿No te hace algún ruido el señalar que, ok, yo voy a dar por bueno lo que tú dices? El año 91, 92, los tribunales de justicia no daban garantías. Lo voy a dar por bueno. O sea, me voy a pasar. Boinazo, pero Gonzalo, pero para hacerte, Alejandra, para hacer este ejercicio. Déjame decir, un segundo. ¿Y por eso rechazo? Gonzalo, año 91, perdón, 91 y 92, la justicia o los tribunales de justicia no daban el ancho. Es la misma Corte Suprema hoy día, el año 2017-18, que pide la extradición. Si esta Corte Suprema encontrara que la Corte Suprema del 91 no era legítima o no tenía independencia, ¿tú crees que pediría la extradición? Yo creo que... Si es que el fallo no fue... Te agradezco la pregunta y ahí sí quiero hacer una precisión. Lo que pasa es que la Corte Suprema no puede no pedirla, porque tendría que desconocer, y esos son costos de la justicia transicional, ¿ya? Y en eso quiero ser claro y hacer un reconocimiento, en el sentido que por eso yo rechazo por completo, por ejemplo, el asesinato de Jaime Guzmán, y sí comprendo el intento de homicidio contra Pinochet. Creo que son dos situaciones completamente distintas. ¿Por qué? Porque la justicia transicional justamente tiene el problema de que en algún momento tú tienes que establecer que hay normas de ahí en adelante. Yo creo que fueron demasiados los millones de chilenos que decidieron que a partir de los años 90 hubiese normas, y por eso condeno el asesinato de Jaime Guzmán. Lo condenas, sabes que es el autor pero confeso, sí creo, y no crees que deba cumplir la pena en Chile. Entonces, lo que estoy planteando... ¿Es una contradicción? ¿Es una contradicción o no? Vamos a la pausa, volvemos con el informante, porque Gonzalo Winter es interpelado por Hernán Larraín Mate, pero volvemos un segundito. El informante está aquí discutiendo los temas de hoy. Ya, de vuelta en el informante, Hernán le había planteado una pregunta. ¿Puedes retomarla un segundito para que Gonzalo Winter... Es simple. Tú dices, Palma Salamanca, autor confeso de este crimen. Condenas el crimen. Y al mismo tiempo, ¿no debe cumplir su pena en Chile? A ver, creo que hay que poner las cosas en su justa medida. ¿Tú sabes cuánto por ciento de las extradiciones se rechazan en el mundo? 90%, 10%. En el año 2013, Chile rechazó la extradición de 10 chilenos que estaban siendo pedidos de Francia por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos franceses. Todos presos, ¿Cómo? Todos presos, pero condena. Chile rechazó la extradición. Pero está bien, pero es que... En el caso Fujimori, con el caso La Cantú de Barrio Alto, me tocó ir a la audiencia por motivos personales, estuvo peleado con sendas pruebas, ¿ya? Y en el caso de Chile, además, nosotros tenemos un problemita, porque además, quiero aclarar que yo no sé por qué la oficina francesa entrega el asilo. Pero además, no nos olvidemos que el uso de la ley antiterrorista y la ley antiterrorista chilena en sí misma, que no es endurecer las penas para los terroristas, sino que es ablandar las garantías constitucionales de los procesados, ha tenido condenas internacionales en casos relacionados con el tema mapuche. Por lo tanto... También, pero... tú sabes que él es el responsable y votarías porque te quedas en Francia. Yo supongo que es el responsable. Esa es la forma. Obviamente que no me consta, pero supongo que sí, ¿ya? Efectivamente creo que en Chile hay un problema con la ley antiterrorista y con la independencia. Pero perdón, Matías, tres cosas bien cortas. La primera, aquí no estamos hablando del Poder Judicial en abstracto, ni esto es una discusión académica. Aquí estamos hablando de un caso concreto, de un proceso concreto, donde si usted revisa el proceso, hagan el ejercicio en sus casas, se dan cuenta que aquí se cumplieron todos los trámites, él declaró y confesó, el Frente Patriótico hizo propio el delito y hasta lo explicó dentro del contexto político. Entonces, sostener hoy día que este señor en concreto no debiese cumplir su pena por una especie de tesis sociológica respecto a los tribunales, a mí me parece sumamente discutible, porque ¿sabes lo que pasa? Aquí estamos hablando de un caso concreto, de una persona concreta, confesa, condenada y presa, que escapó en helicóptero de la cárcel de alta seguridad. El caso que plantea Gonzalo de los ciudadanos franceses que no han sido extraditados, Matías, porque están cumpliendo condena en Chile, que es muy distinto, porque Palma Salamanca probablemente hoy día puede estar tomándose un café
en el centro de París. Diego, estos señores franceses, perdón. Fernando Lario se puede estar tomando un café. Está bien, pero escúchame. Espérate vos. Pero René llevó Poli, ¿qué han hecho? Oye, te hemos escuchado. Porque Gonzalo, nosotros hemos apoyado. Gonzalo, les propongo que termine el punto y Gonzalo, que termine Diego el punto y te darles el tema. Y otra cosa re importante que aquí se ha dicho. Ya va a tener un segundo. Gonzalo, sé que una cosa que se ha dicho. ¿Por qué hemos sido tan insistentes en que el gobierno chileno haga gestiones? Porque existe la posibilidad de que el Ministerio del Interior francés le solicite a este organismo autónomo que reconsidere una decisión que nosotros creemos afecta no a la UDI, no al Congreso, afecta al Estado chileno, porque el que está detrás es el Poder Judicial. Si aquí no es un tema político, esto es un tema de Estado, Matías, de un poder del Estado autónomo que le solicita a un sujeto a cumplir condena en Chile. Entonces, y la gente del Frente Amplio, perdón, muy cortito, 10 segundos, Gonzalo. Y entiendo la gente del Frente Amplio no quiso discutir esto en la Cámara. No, pero lo pusieron. No nos permitieron. Espérate, no quisieron que lo discutiéramos. Estoy discutiéndolo aquí frente a todos los chilenos. No, espérate. No lo voy a querer discutir en la sala. Aquí los hechos son los hechos, Matías. Quisimos presentar, o sea, no quisimos. Una parte del Congreso quiso poner esto en discusión y no lo permitieron, porque no dieron la unanimidad. ¿Tú le planteaste una inconsistencia, Diego, respecto de Fernández Larios y a la derecha? Fernández Larios, hay en Australia y en Estados Unidos personajes involucrados en la caravana de la muerte y en el asesinato de Víctor Jara. Si yo voté a favor de eso en la Comisión de Derechos Humanos, pero el gobierno de Chile... Pero esto no surgió ayer, pues, está bien. 40 años. Y el gobierno de Chile no ha hecho nada y nadie le dice al gobierno de Chile que hay una inconsistencia. Sí, pues porque tú me dices que soy inconsistente y yo les quiero decir a ustedes que son sumamente inconsistentes, porque toda esa democracia falsa en la que nos tuvieron en los 90 fue, pero soportada incondicionalmente por el RN y la UDI. Incluso cuando el dictador llegó al Senado, cuando el dictador llegó al Senado, toda la franja del sí, que hoy día son ministros, hablan todos, no habla ninguno, porque no los escuchamos. El año 88 se recuperó la democracia pacíficamente y se inició un proceso muy complejo, efectivamente, eso es así, para poder tener el país que hoy tenemos. En ese proceso se fue avanzando, por supuesto, en la autonomía del Poder Judicial, cosa que se había perdido, también lo sabemos. Ahora, ¿qué actitud quieres tener tú en relación a esa historia? ¿Tildarla como de un total fracaso o como de una recuperación evolutiva por un proceso en que todos los sectores políticos fueron colaborando para poder lograrlo? Porque lo que tú haces es al utilizar esa realidad, ese punto, ese hecho, esa transición, te respondo clarísimo, es justificar el incumplimiento del Estado de Derecho. Gonzalo, respóndele para cerrar este tema y pasar a otro. Respóndele, por favor. Lo único que quiero responder. Te respondo clarísimo. Yo efectivamente creo que ha habido una evolución, digamos, muy notoria, muy llamativa en la democratización del país en comparación a los años 90, con todos los ejemplos que di antes. Yo vi a Manuel Contreras parapetado en el fondo de Fresia y al Estado de Chile incapaz de aprenderlo durante 2 meses. Eso yo lo vi, tú lo viste, etcétera. Hay una evolución total con respecto a para luego ser apresado. Lo que no estoy de acuerdo... Cuenta la historia hasta el final. Lo que no estoy de acuerdo es pocos países pueden contar eso. No, perdón. Fue una persona que tenía como 2.500 pocos países muertos. Cuentan que... Hernán, pero te voy a responder... Te voy a responder una frase que tú dijiste. Tú dijiste en donde todos los sectores políticos hemos participado por igual para esta evolución. Estoy en desacuerdo. Creo que la democracia que hoy día tenemos ha sido a pesar de la derecha y no gracias a su participación. Que no han reconocido nada, que nunca han cooperado. Ana González murió la semana pasada sin saber el paradero de sus 3 hijos, su marido, su nuera y el que venía en camino. Porque ha habido pactos de silencio. La derecha se opuso al informe Rettig, apoyó que el dictador estuviera en el Senado. Presionaron a la centroizquierda para que fuera a buscar al dictador a Londres para poder tenerlo libre acá. Pero Gonzalo, entonces, no me digan que todos han cooperado por igual. Alejandra Kraus, por favor. Y aquí cerramos este tema. Y yo sé que Bópoli, y yo felicito a Bópoli porque Bópoli ha hecho el mea culpa de que el comportamiento de pero en nuestra generación no es unánime. Alejandra Kraus tiene la palabra. Alejandra, por favor. Gonzalo, y a ustedes también. A mí, ustedes son la nueva generación. La verdad es que este país se ha reconstruido con la fuerza de muchos y con la participación de muchos. Es muy cierto que en los años 90 el dictador estaba sentado en el COSENA. Oye, no reconocerle el ron a la mano, Alejandra. Por eso, a muchos personeros de derecha que también hicieron una contribución. Lo que quiero decir, que de verdad tenemos que valorar. A mí me duele profundamente cuando cuestionan la democracia de los años 90. Porque soy partícipe de lo que fue el gobierno del presidente Elwin. Un gran gobierno que fue en condiciones tremendamente complejas. Alejandra, ¿te puedo hacer tremendamente complejas fueron abiertas. Hoy día... ¿Tú crees que la UDI cooperó con ese proceso? Estoy hablando al final. Es que esa fue mi frase final que generó la polémica. A ver, al final, ellos tendrán que mirar el rostro
a los ciudadanos y hacerse cargo de la responsabilidad de la historia democrática de nuestro país. Pero tú estás respaldando mi opinión y yo quiero saber la tuya. La UDI cooperó en esto. Lo que quiero decirte, yo no estoy en política para pasar cuentas ni hacer teorías de empate. Porque siento que Palma Salamanca o Fernández Larios, ambos debieran Diego, solamente 10 segundos. Solo decirte lo siguiente, Gonzalo. Nada de lo que tú has dicho justifica que hoy día el gobierno chileno no reclame la extradición de un hombre condenado y preso en Chile, y mucho menos, que el colega de tu partido se reúna con un prófugo de la justicia viniendo de un viaje oficial de Palestina en Francia. Durante 2 meses nadie de la opinión pública lo supo, yo no sé si tú lo sabías, pero la verdad de las cosas es que nada de lo que tú has dicho justifica, uno, que nosotros mantengamos pendiente una extradición de un hombre que tiene que cumplir condena en Chile, y segundo, que un diputado en ejercicio, Matías, se junte con un prófugo de la justicia chilena en París. Francamente es algo que yo no tengo recuerdo. ¿Tiene respuesta, Gonzalo, a eso? Me imagino. Republicana. ¿Usted lo haría? ¿Se juntaría con Palma Salamanca si le ofrecieran un café hoy? No sé. Creo que hoy en día ya no me queda mucho más que saber sobre el caso. En el contexto yo sí quiero hacer una aclaración. Gabriel tiene una reunión privada en donde no realiza gestión alguna. Los diputados obviamente no tienen ningún rol en el proceso de extradición. No creo que la oficina francesa, digamos, se deje pautear por Boric. Pero lo interesante es que Boric no hace ningún punto político luego de la reunión, y lo que sí hace es que cuando vuelve a Chile, la primera frase que dice sobre el tema es inaceptable asesinar a un senador en democracia. Lo importante sería que dijeran, esta persona debe cumplir condena en Chile. Exacto, falta la cuidemos el Estado de Derecho de nuestro país. Yo creo que con eso ya... Quiero cambiar de tema. Cuidemos el Estado de Derecho. No, pero hay una frase que a mí nadie me refutó. ¿En serio creen que la UDI fue partícipe y activista de la democracia que hoy día tenemos? Pero es que no veo que tiene que ver eso con la discusión. Porque yo planteé eso, yo planteé eso y Hernán me retó. Yo les quiero plantear a ustedes, o incorrecta esa frase. A los 4 les quiero plantear y partimos... No, pero es que Hernán me hizo una pregunta muy directa de sí o no, y yo le quiero hacer esa. La frase que acabo de señalar. ¿Te parece que sí o que no? Mi opinión, que es otro tema, pero yo creo que la UDI lentamente fue asumiendo el rol que tuvo en la dictadura. De hecho, en el año 2003 publicaron un documento para ellos muy importante, La Paz Ahora, liderado por Pablo Longueira, donde reconocían abiertamente la violación sistemática de los derechos humanos en Chile y se comprometieron además a varias acciones en materia de justicia, verdad y reparación. Y durante el proceso de transición de nuestro país siempre compitieron en elecciones en forma democrática, en el Congreso, y fueron evolutivamente, insisto en esto, comprometiéndose a una cultura de derechos humanos. Vamos a cambiar de tema y les quiero preguntar si las acusaciones de corrupción en las Fuerzas Armadas hoy día son la excepción o son la regla, porque la primera vez es excepción, la segunda vez empieza a tomar cara, la tercera, la cuarta, la quinta, que son botas, que son viajes, que son viáticos, que son esto, que son el otro. Alejandra, ¿qué percepción tienes tú respecto a las Fuerzas Armadas y la probidad hoy? Es decir, me he ido adquiriendo la convicción que no se trata de hechos aislados y que la corrupción y la falta de probidad se fue instalando en el ejército de distintas maneras, en forma silenciosa, donde se perdió la dimensión de lo que significa el actuar honesta y en forma intachable como funcionarios públicos que cabía en nuestro país. ¿Y eso no tuvo que ver con lo que justamente Gonzalo de alguna manera esbozó, de que había un ejército que no se le podía tocar, entonces se generó una cultura de corrupción? Yo creo que el ejército, porque hablamos hoy día y nos llama escándalo la falta de probidad desde una perspectiva económica. Sin embargo, la falta de probidad, la no conducta recta, honesta e intachable es de muchas otras dimensiones. Yo creo que a ellos, al ejército y a las Fuerzas Armadas, no es solo el ejército, por supuesto. Se han seguido comportando como una especie de casta privilegiada y no han entendido lo que ha sido el proceso de democratización de las instituciones y del propio país. Y han estado de una u otra manera aceptando silenciosamente conductas que no son, lisa y llanamente no son aceptables. Pero ojo, también con ocasión de esta investigación, a propósito de los viajes, surge esta información que hace 8 años la Contraloría General de la República también tenía conocimiento. También elabora un informe. ¿Y el Contralor personalmente? Se lo envía
a las autoridades respectivas. Vale decir, aquí hay una cadena de silenciamiento que parece muy grave, y yo creo que eso es la preocupación que todos debiéramos tener, más allá de los pasajes. Sí, por supuesto. Eso es episódico. Por eso me pregunto si hay cultura o no, Diego Chal, pero hay una cultura de corrupción. A ver, yo creo que nosotros como sociedad en general, Matías, en el ejército, en la clase política, en el mundo empresarial, yo creo que hemos sido remecidos por un nuevo estándar de cómo nos tenemos que relacionar de ahora en adelante, que yo lo celebro profundamente. Y lo que muchos ven como una crisis, lo ven con mucha preocupación, yo lo veo como una tremenda oportunidad de actualizarnos a todo nivel en ciertas cosas que nos parecían normales, dejaron de serla. Y hay una especie de manto de impunidad que además colabora con eso, que hacía que en el ejército, en las Fuerzas Armadas en general, en la clase política, habían ciertas cosas como normales que hoy día vistas por nosotros son tremendamente inaceptables. Yo personalmente creo que el coraje que se ha tenido en este proceso donde se dieron de baja tantos generales, donde el ministro Espina lo que ha hecho, fíjense que es poco conocido, hizo un convenio con la Contraloría para que todo el control del gasto de las Fuerzas Armadas se ajuste a los mismos estándares que cualquier estándar de la Contraloría. Se han dictado una cantidad de digamos, se llaman cartillas, porque en el ejército se habla de cartillas. En todo orden de temas, yo creo que es un paso tremendo. Entonces, yo entendiendo lo que dice Alejandro y compartiéndolo, creo que acá lo importante es que toda la sociedad chilena hoy día ve la mugre con mucha más claridad que como la veíamos un par de tiempo atrás, no hace poco, y todos lo justificaban de distintos colores políticos. Yo prefiero ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Alejandro dice que hay algunos que no se han acostumbrado a darse cuenta de que, o que siguen tratándose como una casta privilegiada. Que van a tener que acostumbrarse. ¿Eso es responsabilidad también de la clase política o no, Gonzalo, que le permite a otros actuar así? Me tira al centro para que yo lo cabecee. A ver, yo creo que con a mí este tema me da mucha pena y quiero ser claro con algo. A mí me gustaría, tengo como anhelo, un pueblo de Chile reconciliado con su Fuerza Armada. Pero ha sido imposible. Lo han hecho muy difícil. Y con eso yo quiero decir como hacer una invitación a que digamos las cosas por su nombre. Lo que está pasando en el ejército, lo que estamos descubriendo que pasa en el ejército, no es un estándar de probidad desactualizado, como han planteado algunos, ¿no?, en este panel. A los ladrones, digámosle ladrones. Hay gente robando. Y la gente en la casa, como se le ha interpelado en este panel, a los que roban les llama ladrones, ¿ya? ¿Por qué ha sido difícil reconciliarse con el ejército? Primero, yo creo que en general la ley reservada al cobre no tuvo sentido en los últimos años. Yo quiero plantearlo, no hay ninguna razón para que en democracia el gasto en Fuerzas Armadas esté vinculado al precio del cobre. No hay ninguna conexión entre ambas cosas. Luego supimos del desfalco y fraude con la ley reservada al cobre, que fue muchísima plata. Recordemos a propósito de las Fuerzas Armadas que el otro día hice el cálculo para que la gente lo sepa. El fraude de Carabineros equivale a la totalidad del déficit de viviendas en Chile. La totalidad del déficit de viviendas. Así que el que está viendo esto en su casa y no tiene casa, ¿ya?, o si digamos está arrendando, está allegado, que sepa que tendría casa, pero esa plata se perdió. Lo segundo es que este fraude, ¿cuántos son? 3.000 millones de pesos. Las compras de pasajes del general Griffith, 548 oficiales y suboficiales. Entonces, yo creo que aquí hubo una cultura de que a los militares no se les toca. Recordemos que este periodo de nuestra república, yo creo que ahora está empezando a cambiar. Ahora está empezando... ¿En el Rein? No, sí, pero espera, está empezando a cambiar, pero sí señalar que lo que quiero plantear con todo esto es que tuvimos un ejército, como vimos en el panel anterior, que mató. Hoy ya tenemos un ejército que roba. Es urgente. Es urgente. Estamos hablando de 67.000 personas. Es urgente reconciliar. Termina punto seguido. Y le quiero hablar al cabo raso. Y le quiero hablar al cabo raso, honesto, que tiene que cargar con las culpas de los generales que se llevan la plata y que probablemente no le chorrea nada. Yo quiero reconciliar a Chile con su Fuerza Armada y con estos casos quedamos muy lejos de él. Dos observaciones. Una, el presidente Piñera dijo hace algo así como un mes y medio, y creo que no tuvo todo el impacto de lo que significa, de que en Chile efectivamente todavía estamos al debe en la sujeción del poder militar bajo el orden civil. Y yo creo que es una cuestión muy profunda. Digamos que fue este mismo presidente Piñera que cuando llegó se encontró frente a la crisis de Carabineros, que, digámoslo, le heredó sin ningún cambio y hizo un cambio sustantivo en el alto mando de Carabineros. ¿Qué está haciendo ahora?
Bueno, también acaba de ser una cuestión muy profunda y estructural, ¿cierto? Fueron removidos 21 generales. Y lo que de se está buscando... De 45, o sea, una cuestión bien potente. Y lo que se está buscando efectivamente es la modernización, pero digámoslo con todas sus letras también, es cambiar los estándares en que el propio ejército administra sus recursos y la fuerza que tiene el poder civil por sobre el militar, que yo creo efectivamente es parte de una historia vinculada a la dictadura. Yo creo que tenemos que seguir avanzando y profundizando. Creo que este gobierno ha tenido el coraje de meterse en áreas muy, muy complejas. Y hay que decir otra cosa también para ser justo. Esta es una materia que se está investigando, respecto del cual no hay sentencia y no hay fallo. Por lo tanto, hay que ser igualmente prudentes porque... Pero no el anterior. Y los 21 que salieron, los 21 generales que salieron no son todos culpables. Alejandro y Diego. De acuerdo con eso. Alejandro y Diego. Este país que de alguna manera necesita como la sentencia o que todo esté normado. Hay temas de orden ético, de orden funcionario, de conductas apegadas a la rectitud y honestidad que no necesariamente pueden significar un delito, pero que igualmente son sancionables. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, no esperemos que solo aquellas que terminen siendo configurativas de un delito... Quizás es un poco cínico eso, esperar solamente fallos. Solo fallos. No, aquí se está actuando. No, lo que te estoy diciendo, aunque se estableciera que no se configura el tipo penal respectivo, no significa que no se haya actuado con falta de ética o fuera. Diego Chalper, para irnos un corto. Yo verdad, dos cosas. Lo primero, yo creo que Chile está un poquito cansado de los slogans, Matías. Esto de ahora tiene un ejército que roba es una cuestión que es inaceptable. Y es inaceptable porque en Chile hay 77.000 personas vinculadas al ejército. 77.000. El ejército, en todas las encuestas y estudios de opinión, porque aquí se dice que no nos hemos reconciliado con el ejército, en todos, sin excepción, obtiene más de un 60, 70%, muy por sobre el Poder Judicial, ¿para qué decir el Parlamento? Entonces, yo creo que acá siempre hay una especie como de manto de superioridad moral de algunos para calificar a los otros de una manera muy tajante, muy de blanco y negro. Aquí el presidente Piñera prefiere irse por la solución. En la ley reservada del cobre, este gobierno ha tenido un liderazgo inédito de presentar un proyecto de ley que tiene un financiamiento plurianual, o sea, una cosa bien pensada. En segundo lugar, da de baja a una inmensa cantidad de generales para una señal clarísima. Pero por favor, no pretendamos aquí instalar algo que no es cierto, que es que el ejército de Chile, en su totalidad... Matías, yo fui interpelado. Una precisión. Yo me resisto a la generalización. Está hecho el punto, Eso es un eslogan. Está hecho el punto. Gonzalo fue interpelado. Dale, y ahí nos vamos, un segundito, porque tenemos otro tema, así que también es un eslogan lo que tú hiciste, decir que ante un robo, decir que hay una desactualización de las normas de probidad. Yo no dije eso. Y aquí lo que pasa que es súper importante es que los que más roban son los demás arriba. Quiero aclarar que los de los 21 dados de baja, obviamente que yo no estoy en condiciones de decir que sean todos culpables, no lo sé, voy a esperar a... Pero esto mancha la institución. Tú dijiste que el ejército robaba. Y quiero recordar algo bien importante. Los pactos de silencio se mantienen hasta el día de hoy. También el ejército cuenta pendiente. Alejandro, Gonzalo, Hernán y Diego, y ustedes esperen un segundo, volvemos con el informante. Hay otro tema que ha sido muy caliente de la semana. Lo adelanto, el regreso de ciudadanos haitianos a su país. Estamos en deuda. A la vuelta lo discutimos. El tiempo y el... Ya estamos de vuelta en el informante. Datos duros. 160 haitianos volvieron a su país por voluntad propia en un programa de regreso voluntario del gobierno. 1087 se inscribieron en ese programa y eso representa aproximadamente el 1% de los haitianos que hay en Chile. ¿No estaremos siendo autoflagelantes al decir que le fallamos a los haitianos porque hay un 1% de personas que sencillamente elige volver a su país? Gonzalo Winter. Sí, yo creo que hay que hacer una mirada profunda del tema de la migración y una mirada práctica sobre esta política pública. Yo creo que esta política pública ha tenido una espectacularidad que difiere del contenido y el cambio que hay con respecto a que se aplique, ¿ya? Estamos hablando de que la matrícula total, por decirlo así, del plan equivale al 0,66% de los inmigrantes que hay en Chile. Pero tenemos al ministro de Interior y Seguridad Pública, digamos, en el aeropuerto y haciendo... Además había una desconexión entre lo comunicado y lo que dice el oficio, en donde se establece, en la comunicación hacia la prensa que establece el gobierno, siempre ha hablado de la comunidad haitiana. Pero resulta que el decreto no es para la comunidad haitiana, ¿ya? De hecho, sino que la campaña ha sido para la comunidad haitiana, lo cual también nos lleva a hacer una pregunta de por qué este énfasis en los haitianos, ¿ya?
Yo creo hubo más interesados haitianos, se llenó un avión. Es una inscripción abierta. Sí, una inscripción abierta. Pero es extraño porque cualquiera que siguiera las comunicaciones del gobierno hubiese pensado que era dirigido hacia los haitianos. ¿Tuviste doble intención en el gobierno? No lo sé, hasta que Álvaro del Olio lo desmiente. ¿Ya? Yo te voy a explicar por qué. Pero inicialmente. Déjame terminar la idea. Creo que hay que hacer un llamado a los chilenos a comprender algo muy sencillo. Cuando dicen el haitiano me quita trabajo porque trabaja en malas condiciones, recordarle que eso significa que hay un empleador chileno que está contratando en malas condiciones. Y eso es muy importante recordarlo. Y lo segundo es que creo que en Chile sí hay un poco de aporafobia, que es una palabra rarísima, pero que significa que más que miedo al extranjero, le tenemos miedo al pobre. Le tenemos cierto desprecio, que es un problema social y cultural que tenemos que desarrollar. Diego Chalp. Sí, no, yo le quiero contar algo que quizás la gente no sabe. El 30 de mayo de este año, las comunidades haitianas, sus dirigentes, sus representantes le pidieron una audiencia al subsecretario del Interior y le pidieron que por favor aplicaran con prioridad esto respecto a las comunidades haitianas. Entonces se pregunta el diputado Winter por qué esta presencia del ministro del Interior. Porque las comunidades haitianas le pidieron al ministro del Interior, porque había mucha inquietud de si esto iba a resultar o no, era la primera vez que se iba a hacer, que se hiciera presente. Yo cuando leía por parte de algunos diputados de oposición, de que aquí estábamos casi que empujándolos para afuera, a ver, yo no sé si no vieron las imágenes, no sé si no conocen estos antecedentes, no sé si no conocen el programa, o es todo lo que haga el gobierno siempre obtener una crítica, pero aquí son las comunidades haitianas, en el marco de algo que sugieren incluso los organismos internacionales, el favorecer el retorno de un porcentaje, como tú lo dijiste, muy ínfimo, que no se sintió cómodo en Chile por distintas razones. Entonces, cualquier política migratoria inteligente incorpora esto. Entonces, yo francamente, ¿qué me pasa a mí? Cuando uno ya sabe que son las mismas comunidades las que solicitan esto, que solicitan la presencia de los ministros para dar un poquito de tranquilidad en un proceso que está recién iniciando, que no está exento de temores, francamente, Matías, acá ojalá celebráramos lo bueno. Mira, el gobierno del presidente Piñera tomó el toro por las astas. Empezó con una política migratoria inédita. Está actualizando la legislación de una manera francamente inédita. Y yo me encantaría escuchar más seguido reconocimiento de todo lo que se está avanzando y no estar siempre tratando de buscar, digamos, el puntito negro. Yo escuché a Gonzalo en los temas anteriores. Mire, 2 o 3 reconocimientos del gobierno Piñera. Pero la presidenta de la Comisión de algunos temas habló de deportación. Bien Piñera dijiste algo. Mira, la diputada Hertz, que yo solía decir, si habló de deportación. Bueno, a ver, diputada Hertz, se lo quiero decir, deportar es alguien con antecedentes penales, aquí no tiene que tener. Alejandra. Punto, 2 años y medio versus 9. No, está bien. Ahí lo voy a hacer. Alejandra Kraus, por favor. A ver, yo haría algunos matices. Está bien. Matices. Primero porque así como que esto surge a petición de las comunidades, no es así. Esto surge por una decisión real. No, se produce la reunión. Pero distinto es que es una decisión del gobierno y que inicialmente está circunscrita a las comunidades haitianas, a los haitianos que quieren volver, ellos le piden que después se abre, después se abre a otros pueblos, a otras nacionalidades, fundamentalmente para no aparecer con una digamos, vinculación. Bueno. Pero eso es lo primero. Segundo, solo decirte que eso no es así. Pero está bien. Ya, Diego, te ha hecho el punto, Alejandra. Segundo, yo creo que es importante también precisar, y en eso yo sería como, no sé cuán voluntario es el regreso, no es que los hayan llevado obligatoriamente. Lo que pasa es que las condiciones en que los haitianos han encontrado la vida aquí en este país pone en juicio y en jaque las situaciones de ellos, y muchos debieron volver. Los otros que quedan, muchos encontraron buenas calidades, pero muchos, enfrentados a la situación de pobreza y miseria que significa vivir en Haití, prefieren probablemente esperar, ser más tranquilos. Y yo en eso creo que hay que hacer, para poder aplicar y construir una política migratoria, que efectivamente el país tiene una deuda en esa materia, debemos hacer los análisis objetivos. Pero creo que es importante primero poner una cuestión en contexto bien de fondo. Algo adelantaba Diego. Esta es una situación que, por lo compleja, nadie se había atrevido a asumir. Y lo que hace este gobierno es iniciar un proceso de regularización con un debate en el Congreso de una nueva ley para modernizar. Y además, lo que hace, junto con regular y ordenar, es definir una política muy inclusiva. Hoy día hay más de 150.000 personas que están irregulares en Chile, que están inscritos y están en un proceso de regularización. 70.000 de ellos ya tienen visa. A fin de año vamos a llegar a 100.000. O sea, Chile
no solo está ordenando la casa, lo está haciendo con integración. 2, este programa en particular efectivamente nace de las propias comunidades haitianas, se abre, es una situación completamente excepcional y donde hay total libertad de las personas. Por favor, dejemos que ellos también puedan elegir. Si tenemos una política macro, una política macro, por supuesto, muchos efectivamente fueron estafados. Fruto de las mafias. Les vendieron un proyecto, un sueño y no estaban nunca en esas condiciones. Y agregar una cosa más. Son varios años acumulados los que tienen estos haitianos y están pidiendo salir. O sea, teniendo la opción de regularizarse, piden esta alternativa. Entonces, creo que aquí hay una política que es respetuosa de los derechos humanos, que es respetuosa de el país y también de aquellos que vienen a visitarnos. Y nosotros desde Evópolis, una sola idea. Creemos, y así lo defendimos con mucha fuerza en la campaña presidencial de Felipe Kast, la inmigración le hace bien a Chile. La diversidad le hace bien a Chile. El color le hace bien a Chile. Una sociedad muy vertical, muy clasista, muy oligárquica en su origen. Creo que gana en riqueza y este gobierno está liderando un proceso que efectivamente, en el tiempo, va a ordenar la casa. Gonzalo Winter, sí, Gonzalo, ¿por qué estos 9 años? O sea, si se va usted, ¿por qué 9 años sin volver? Ese es el tema que había. Bueno, lo voy a dejar como punto 2, pero el 1... No, ese es el tema, porque ya una intervención cada uno y nos vamos. No, si son 20 minutos. No. Creo que hay algo que es importante clarificar de algo que señala correctamente Hernán, que tiene que ver con que estamos en un proceso de regularización y que hay muchos inmigrantes que están irregulares. Pero eso requiere un dato aparte. Muchos de los inmigrantes que están irregulares porque se les ha vencido el proceso de regularización. No el del presidente Piñera, sino que el normal, en donde se presentaban, y eso significa que la inclusión también depende de la infraestructura que el país pone para incluir. Y aquí yo creo que, déjame terminar, que el gobierno ha puesto más énfasis justamente en cómo salir que en cómo generar condiciones Alejandra, para quedarse. un cuarto de minuto para usted. No puede, lo siento. 2 años y medio es pero la prohibición. Pero Gonzalo, por favor, sea ordenado. Delito. Por lo tanto, tiene los 9 años... Tienen una onda de deportación. A mí me preocupaba efectivamente en esta política migratoria, en tantos valores que ustedes le asignan, las razones de una u otra manera arbitrarias para colocar 9 años de no retorno. Eso parece más a una decisión arbitraria del gobierno de no querer que vuelvan. ¿Cómo se algo que es un criterio muy debatible, pero ¿qué hay detrás de ese criterio que tuvo que fijar el gobierno? Bueno, cuéntanos. Por de pronto que estos pasajes son pagados con los impuestos de todos los chilenos. Esto es un gasto en que incurre el Estado de Chile y que por lo tanto debe fijar criterios para poner el incentivo correcto. Esto es, las personas que efectivamente no quieran estar en Chile, salgan. Pero 9 y no vamos el Estado chileno y luego 9 parece excesivo. En España. Esto no es arbitrariedad, esto hay que arbitrarlo de alguna manera. Y hay que despedirlo. Y vamos a dejar al diputado Chalper sin su cuarto segundo final. Pero 10 porque dicen segundos, 10 segundos. Ojo, tengamos cuidado con un tema, muchachos. Los países tienen capacidades limitadas de incorporación. Aquí cuando esto se ve desde una élite desarraigada de lo que le pasa al chileno promedio, cometemos errores en políticas migratorias. 12 segundos. Alejandra Kraus, Gonzalo Winter, Diego Chalper, Hernán Larraín Mate. Estupendo, gracias por el debate. Hacemos una pausa y seguimos en El Informante. Diputado, buenas noches. ¿Cómo cree que se viene la discusión de la reforma de pensiones y tributaria en el Congreso? A ver, ya está sucediendo. Estamos en la mitad de la ley de presupuesto en la que se rebajan partidas importantes y que creo que como oposición tenemos que trabajar tanto en la ley de presupuesto como en la reforma tributaria y en la reforma a las pensiones, pensando en cómo eso puede beneficiar a los sectores que están más desprotegidos. Mi impresión es que en la reforma tributaria esto favorece al 1% más rico de la población en desmedro de las micro y pequeñas empresas que van a tener que cargar con más IVA a partir de la boleta electrónica y eso obviamente aumenta la desigualdad. Así que si es que tenemos el foco desde la oposición en quienes hoy día están más desprotegidos, deberíamos hacer que el gobierno cambie sus propuestas y no insista en una propuesta que profundiza esa desigualdad. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Con el